Listo. Asumo que pueden ver mi pantalla, ¿es correcto? Sí, No gracias. estás todavía no estás en modo presentación. ¿No? No. Podemos ver el archivo, pero no está en modo presentación. Ujú. Listo, ¿qué tal ahora? A mí me sale que sí. ¿Ustedes pueden ver? Sí, podemos verla un poco más pequeña, pero sí, si quieres, no te preocupes. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, arranquemos. El título de esta presentación es Mi magia es no rendirme, el anime más allá del entretenimiento superficial. Muy posiblemente ustedes conocen los personajes que están en pantalla. Inicialmente podemos decir que es puro entretenimiento, pero ¿alguna vez se han puesto a pensar el impacto que ha tenido en la vida de las personas, incluso en la vida de ustedes mismos? Mi nombre es Luis Giovanni López Supelano, soy estudiante de la maestría en docencia de idiomas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y mi objetivo también es abrirles la mente al mundo del anime. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? Primero, una contextualización investigativa, ya que es necesario que entiendan de dónde surge este tema de mi parte. Voy a contar mi posicionamiento como investigador, origen y propuesta de investigación. La segunda parte, anime como objeto investigativo. Es decir, vamos a ver el anime más allá del entretenimiento visual, lo vamos a ver como literatura visual y como narrativa, que va ligada a la identidad personal e incluso a la identidad colectiva. En una tercera parte vamos a abordar la teoría y la practicidad, es decir, vamos a hacer un preanálisis autoetnográfico y etnográfico con casos reales. Y finalmente vamos a pasar a una conclusión de donde vamos a recoger las ideas principales y donde posteriormente, si el tiempo lo permite, vamos a pasar a una breve actividad que les tengo preparada. Acá vamos a abordar posicionamiento, anime como objetivo investigativo, identidad personal, identidad colectiva y notas del maestrante. Perfecto. En ese caso, comencemos primero con la contextualización investigativa. Primero, mi nombre es Luis Giovanni López Supelano. Soy egresado de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y francés. Yo siempre he estado profundamente apasionado por las lenguas y las culturas. Sin embargo, antes de ser eso, yo estaba profundamente apasionado por el anime. El anime, partamos de ahí, empezó a moldear mi vida. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos investigación, sobre todo en el campo cualitativo, la opinión del investigador va a influir en lo que es la investigación per se. Entonces hay que entender primero que soy un ser humano con roles, como individuo, como agente social. Yo personalmente me relaciono con el anime como una manera de construcción personal y también lo utilizo para mis prácticas docentes. Entonces, como estudiante, he aprendido a través del anime. Japonés he aprendido a través del anime. Inglés, francés, portugués. He intentado hacer del anime un campo holístico en mi vida. Como docente, más allá de enseñar japonés, debido a las pocas posibilidades que hay, lo que hago es modular, moldear esas narrativas que tomé y que transformé del anime en mi vida para integrarlas en el salón de clase a través de discursos tan simples como tú puedes. ¿No recuerdas qué es el verbo to be? No importa. Retómalo, repítelo, practica, no te rindas. Y si mi estudiante conoce algún personaje de anime, ¿te acuerdas de Deku? ¿Deku se rindió? Y conecto. Si no, busco otras maneras de lograr comunicar. Y como investigador, nada más que decir, estoy haciendo una ponencia acá frente a ustedes referente al anime como un rol que impacta a la sociedad y al individuo. Entonces, primero, para resumir, soy un ser subjetivo, como todos. Esto me lleva a que mi estudio va a ser cualitativo. Por ende, voy a ser constructivista. Voy a construir la realidad a partir de mis propios conceptos y de mi interacción con la realidad. Y finalmente, como docente, busco un impacto social. Ahora, origen de la investigación. Primero lo que yo quería hacer era una autoexploración. Yo inicié con algo que se llama autoterapia. Giovanni, ¿por qué te estás comportando de esta manera? ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué actúas como actúas? ¿Por qué quieres lo que quieres en el futuro? ¿Por qué hiciste lo que hiciste en el pasado? En este proceso yo veía que se repetía mucho el concepto de anime y me sorprendía. Anime por aquí, anime por allá, Black Clover, Boku no Hero, una infinidad de animes y al final yo dije, acá hay algo. Y yo estoy seguro que si lo entiendo conmigo, voy a lograr hacer un buen proceso de transformación, una metamorfosis para llevarlo más allá y poder llevarlo a mi salón de clase.
Nomás pensemos en el ámbito docente, cómo es que un docente puede influir en un estudiante, desde un no puedes, eres inútil, hasta un puedes y llevar a ese estudiante a lograr una transformación individual y social. De allí dije, hagamos lo científico, una autoetnografía, exploremos mi propio ser. Entonces, por acá Adams y demás autores en el 2015 nos indican que esto es un examen de las creencias propias personales en relación con contextos sociales, culturales y políticos. Acá ya aterrizamos una idea en investigación. Ahora, ¿cuál es la pregunta para compartirla? How does the intersection between personal identity and anime influence my beliefs and practices as a language educator? ¿Cómo afecta o cómo es la intersección entre identidad personal y anime en términos de influir en mis creencias y prácticas como educador de lenguas? Ahora el objetivo, como sabemos muy bien en investigación, cuando es principal, tiene casi que una inversión del lado de pregunta al lado de afirmación. Ahora bien, ya que ustedes tienen esta contextualización, porque esto que les estoy presentando no es mi tesis, es una variante de mi tesis porque no me voy a enfrentar tanto a un lado autoetnográfico, si no es para contextualizarlo, sino lo que vamos a ver es principalmente cómo es el anime como objeto investigativo. ¿O acaso no han escuchado en algún momento, pero esos matachitos no le enseñan nada? ¿O eso para qué sirve? ¿O eso qué le da a usted? Ah, pero está escuchando japonés, pero habla japonés. Vamos a ver. Primero, definamos anime. Clements en 2013 dice que el anime es un objeto de consumo. Y cito algo que él dice. Dice que es a magical commodity, una comodidad mágica. Pero es una comodidad mágica en términos de mercado, en términos de consumo. Porque al final lo que se busca es que de una producción una persona la reciba y diga, wow, quiero consumir más de esto. Entonces acá podemos encontrar una estructura. Primero, propiedad. Y acá hay casos muy interesantes porque hay autores, mangakas, hay empresas de anime y demás que se aferran mucho a la propiedad, así como hay otros que venden la propiedad. Ejemplos típicos que podemos ver en Netflix, hay muchos animes que están siendo licenciados ahora por Netflix, pasan a ser propiedad, o que hay una coautoría. Hay diferentes casos. Ahora, autoría es la persona creadora. Producción, acá es donde vemos las casas de anime, hablemos por ejemplo de Toei, coge un manga, lo anima, lo vende. Eso. La distribución, a veces también puede ser esa misma casa animadora, a veces utilizan intermediarios. Finalmente llegamos a la exhibición, donde podemos decir próximamente en cines o próximamente en Crunchyroll. Finalmente, el acceso. En el acceso estamos nosotros. Ah, que en el cine van a pasar Spy Family. Entonces, ¿qué toca pagar tanto? Ah, ok. Acá ya pasamos al producto final. Esto es anime como objeto de consumo, lo que casi todo el mundo piensa del anime. Consumir, pagar. Entonces, en la siguiente parte, Clemens también dice que es una serie de eventos y es cuando por fin ya tenemos desempaquetado y tenemos acceso al anime. Entonces tenemos primero una recepción. Listo, vemos un capítulo de anime. Decimos, wow, esto está muy chévere, esto está entretenido, uy, qué cosa tan aburrida. Y eso va a tener una influencia en nosotros. Tomemos el ejemplo del aburrido. No, qué anime tan aburrido, esto es terriblemente infantil, a mí no me agrada. ¿Qué va a pasar? Va a tener, queramos o no, una influencia. Esto es lo que dice Clemens. Lo que dice es que esta influencia va a ir ligada a la cultura de origen que produce ese anime. En este caso va a ser Japón. Pero ahora, vámonos por un lado positivo donde podemos encontrar incluso casos como los míos, que pues no lo voy a compartir a profundidad debido a que es otra parte de este estudio, y es cómo ha influido esto tanto que yo digo, wow, yo quiero conocer en Japón y eventualmente yo quiero vivir en Japón, quiero hacer algo allá y quiero impactar allá, quiero traer cosas de allá y traerlas a mi sociedad. Entonces, sí o sí va a tener una influencia, lo creamos o no. Y la interpretación, que este es un punto clave. Y acá ya empezamos a conectar con identidad personal. ¿Alguna vez han escuchado el dicho, eres lo que comes? Noonan, un autor de autoetnografías, dice que nosotros somos lo que nos contamos. Pero nosotros no nos contamos cosas porque sí. Nosotras nos contamos cosas porque las vemos de un lado y hacemos un proceso de reflexión continua. Ya lo vemos a profundidad. Ahora, complementando esta definición de Clemens, ahora Napier nos dice que es un fenómeno cultural. Nuestra cita, a commercial and cultural force. Ahora tenemos como un equilibrio.
Sabemos que es comercial, sabemos que es un negocio, pero también sabemos que es una fuerza cultural. El anime es un negocio muy lucrativo y el autor hace referencia a Hollywood. ¿Cómo puede ser un taquillazo de Hollywood un anime? Si no lo hemos visto hasta el momento, ¿cómo es que incluso los cines, algunos en Latinoamérica, se empiezan a llenar cuando estamos hablando de una cultura tan lejana como es Japón que produce esto? Y bueno, esto es un puente entre la cultura global y local. Veámoslo de una manera increíblemente superficial, escuchando a los chicos de hoy en día, hasta uno mismo, utilizando conceptos como kawaii, baka, o incluso haciendo gestos, o si no, entremos un momento a TikTok, entremos un momento a Facebook y veamos la cantidad de memes, veamos la cantidad de cosas, cómo empiezan a incorporarnos. Y recuerdan, como decíamos, que nosotros recibíamos algo y lo interpretábamos, quisiéramos o no, ahí hay una conexión. Ahora bien, en nuestra siguiente parte tenemos el anime como un arte con propósito. Y acá tenemos una crítica muy dura, pero muy interesante. Y es una pregunta que le hacen a la autora y es, ¿Why is anime so full of sex and violent? ¿Por qué el anime está tan lleno de sexo y es violento? Y bueno, nosotros no podemos cerrar la banda y decir que es que el anime solamente está lleno de cosas buenas. No, en el anime hay como de todo, así como en las personas. Es importante ver qué se consume para ver qué se analiza. Tenemos una primera barrera. Y bueno, podemos ver este argumento, esta pregunta que es una que se utiliza comúnmente como, bueno, pero no se suponía que la gente pensaba que esto era solamente para un público infantil, que era Dragon Ball y que al niño le gusta Dragon Ball, pero después cuando crece ya tiene que irse a otros campos. Primero eso. Y no se trata solo de sexo o violencia. Incluso cuando nosotros tenemos estos animes que están llenos de eso, con pura intención, podemos encontrar situaciones donde la persona puede encontrar una metanarrativa de eso y analizarla. Tenemos muchos casos. Napier, el autor, no profundiza mucho en esto, pero es muy interesante ver cómo es que podemos conectar la parte de que recibimos algo, lo procesamos, lo reproducimos. ¿Será que esta parte sexual está exenta? De una manera u otra, tiene influencia. Y bueno, al final son narrativas. Hablemos, por ejemplo, del humor. ¿Cómo es que el humor tiene un poder de subordinación? Pensemos en el humor en el trabajo. ¿Cómo es que nosotros podemos estar en el trabajo y queremos tomar una actitud de desafío, de poder, y hacemos un chiste sarcástico para humillar a la otra persona y quedar por encima de esa persona? Nosotros estamos viendo eso en el anime en una tercera persona, y no solo ese tipo de humor, muchísimos tipos de humor. ¿Y esas narrativas, será que no nos impactan en realidad? Y hago un pequeño spoiler. ¿Nos impactan como individuos? ¿Será que no nos impactan como sociedad sabiendo que nosotros los individuos somos los que conformamos la sociedad? Listo, vamos con el lado duro. Anime como literatura visual. No solo anime, no solo los matachitos. Primero son imágenes y narrativas. Pero ¿qué es la literacidad visual? Es la habilidad de leer, escribir y crear imágenes mentales para negociarlas y extender significado. Tomemos el ejemplo de Evangelion, que muchas personas dirán anime aburrido, otras personas dirán interesante, otras personas dirán tuve una crisis existencial. Algunas personas se pueden identificar con Shinji, el protagonista, y con muchas escenas. Y todas esas partes, primero, se dan porque nosotros sabemos leer, escribir y crear imágenes de lo que estamos consumiendo. Luego las negociamos. ¿Cómo las negociamos? Uf, si yo fuera Shinji, yo creo que haría esto. Uf, yo creo que me parezco un poquito a Shinji porque también sufro de esa manera. Luego extendemos significado. Y cuando extendemos, extendemos hacia afuera y hacia adentro. Ahí que decimos, uff, me siento como Shinji. No sé qué hacer. Esto es un sinsentido. Siento que cada vez que me levanto de la cama tengo que manejar un EVA. No sé qué hacer. Ahora, pasemos al lado siguiente. Habilidades de pensamiento y comprensión. El anime es un conjunto de imágenes y narrativas que le enseñan al espectador. Estamos hablando de aprendizaje y por supuesto cuando hablamos de aprendizaje hablamos de educación. Son objetos indivisibles. Cuando nosotros vemos anime estamos aprendiendo y recuerden que el aprendizaje principalmente va dirigido a habilidades para la vida o habilidades que nos exigen en el entorno laboral, físico, etcétera. Y lo que vamos a hacer es adaptar eso que conocemos a cada situación. No sé si me estoy haciendo entender, pero es como si tuviéramos
un parque enorme y nosotros nos sentamos en la banca, pero seguimos viendo el parque y decimos, esta banca es mía, este soy yo y estoy viendo todo desde mi punto de vista. Ejemplo, anime Evangelion. Nos vamos a otro lado, lo miro desde otro punto de vista, lo miro desde otro punto de vista. Esto refuerza que el anime y la relación con la identidad personal e incluso colectiva puede ser un asunto plenamente subjetivo sin lugar a lados objetivos. Esto es muy debatible. La siguiente parte es la influencia y poder, y es que el anime como medio influye en el espectador a través de su percepción y narrativa. Si se dan cuenta, todo puede llegar a ser muy similar. Y hablemos de los discursos de poder. Tomemos un campo que se aleja un poquito de esto y es el colonialismo que hay de parte del norte del globo al sur del globo. ¿Cómo es que estamos consumiendo? ¿Cómo es que nosotros sabemos que lo que está produciendo Japón no es una manera de colonializar indirecta o directamente? Tenemos que revisar eso. A fin de cuentas, nosotros, los espectadores, somos quienes revisamos con nuestra percepción y narrativa. La pregunta es, ¿nosotros tenemos el nivel suficiente de conciencia y el nivel suficiente de educación propia para cuestionarnos estas cosas? Ahora, como una rama de la literatura visual, tenemos el anime como narrativa, que es básicamente el arte de contar historias sabiendo que alguien está escuchando o viendo y que tendrá una reacción a lo percibido. Es decir, pensar. No sé si conocen el personaje, es The Classroom of Elite. Y bueno, lo que sucede con este personaje es que cuando nosotros escuchamos, vemos o analizamos, o incluso también lo podemos relacionar un poco con L de Death Note, podemos intentar relacionarnos, y acá viene una parte muy interesante, proyectarnos en el personaje y empezar a creer que el personaje se está proyectando en nosotros. Es decir, que hay comportamientos de esa persona que yo quiero adquirir o que ya tengo y que de una manera u otra podemos ser casi la misma persona. Esto es un efecto que mi hermano muy querido me enseñó, se llama cartooning. Es decir, nosotros nos asociamos o nos identificamos como un personaje. Como hasta, párese duro, Giovanni, hágale, no se rinda. Perfecto. Ahora, la voz, percepción y producción. La voz del espectador de anime busca ser escuchada, sabiendo que esta voz es un producto de lo que ha visto en el anime. En Japón, el otaku se vuelve mangaka. Entonces vamos a analizar esto pedacito por pedacito. Primero, la voz del espectador de anime busca ser escuchada. Nosotros consumimos anime y nos sentimos identificados, asumamos esta parte, y nosotros cómo proyectamos eso. Hay ocasiones en las que podemos hablarlo con amigos, pero incluso acá podemos meternos con niveles inconscientes y es lo que menciona Parada. Dice que el anime se puede relacionar con las partes intrínsecas de nuestro ser y de nuestro comportamiento. Y esto nos lleva a Freud, que Freud dice que los deseos, las pulsiones son los que manejan al individuo en su ser consciente, que el inconsciente va a ser el amo y señor, y se apoya con Lacan abordando toda esta situación. Entonces, ¿quién nos está escuchando? ¿Quién nos está escuchando decir como, uy, este personaje es increíble porque se asocia a las 48 leyes del poder y yo siento que las está usando de una manera increíble? A veces no se trata de quién afuera, sino de quién adentro, es decir, uno mismo. Y empiezan las metanarrativas, empiezan los ideales y a veces inicia la idealización, pero no vamos a tocar ese campo. ¿Listos? Y entonces, eso pasa ahora de manera general y la siguiente parte nos dice, en Japón, el otaku se vuelve mangaka. Es lo que nos dice Parada y su experiencia en Japón. Y en Latinoamérica, pues acá el otaku, ¿qué hace? Pues mangaka no mucho, el campo laboral no lo permite, la presión social no lo permite. Es algo que nos podemos cuestionar y puede ser una posibilidad de investigación. Ahora, habilidades de pensamiento y comprensión. El anime es un conjunto de imágenes y narrativas que le enseñan al espectador. Retomamos lo de antes, hablamos de aprendizaje, hablamos de educación. Listo, entonces aterricemos ahora sí el anime como identidad. Pero antes de aterrizarlo, veamos qué es cada una de las identidades. Veamos la identidad individual. ¿Qué es identidad? Resumámoslo con una pregunta, ¿quién soy? En términos sociales, ¿qué es esta sociedad? ¿O qué es la sociedad? ¿O en dónde estoy metido?
En la identidad individual, según Noonan, tenemos cuatro aspectos principales que son los pilares de la identidad individual. Esto va a ser lo que nos va a definir como individuos. Entonces, cuando tenemos continuidad psicológica, primer pilar, nos tenemos que centrar en el sentir, en la expresión y en el pensar. Y es que esto es una retroalimentación. Hablemos del ejemplo de meto la mano al fuego, me quemo. La próxima vez no la metes. Voy y hablo con una persona, ejemplo, sobre anime y esta persona me rechaza. Oh, ¿está mal hablar de anime? ¿Está mal que me guste este asunto? Me aíslo. Y de ahí es muy interesante porque salen unas tendencias y unas dinámicas sociales donde el otaku puede ser una persona reprimida y que no es escuchada. Pero sí se han dado cuenta de lo que ha pasado en los últimos años, que el anime ahora es socialmente más aceptado y personas llevan camisetas, personas llevan maletas, botones de anime y ya no hay tanto problema. Pero quiero que miren un poquito hacia atrás cómo esa continuidad psicológica, es decir, ese sentir, ese expresar, ese pensar, era reprimido y eso va a afectar la identidad del individuo. A mí me gusta esto, pero no puedo, porque la sociedad me segrega. Esto nos conecta con una continuidad biológica y es que nosotros mentalmente, cuando repetimos acciones o cuando tenemos traumas, nuestro cerebro literalmente cambia. Es lo que nos dicen UNAN. Y de ahí pueden empezar a salir pequeñas rutas que se vuelven transvías neuronales que cambian. Y nuestro cerebro va a cambiar físicamente cuando nuestro entorno y nuestro pensar cambia también. Veámoslo con una analogía. La cicatriz. Hace 4 años alguien tuvo una cicatriz en el brazo. Entonces empezó a usar cremas, empezó a intentar curarse y de una manera u otra cambió esa cicatriz. Y digamos que ya no se nota. El efecto fue maravilloso, pero él se mira la mano o ella se mira la mano. ¿Será que ya no va a recordar o él no va a recordar que tuvo una cicatriz ahí? ¿Será que cuando toque no va a tener una sensación incluso que a veces no sabe explicar? Va a haber una continuidad biológica. En la siguiente parte tenemos la memoria y la conciencia propia, que personalmente en lo que yo he leído, en lo que he estudiado, esto es la parte más crítica en términos sociales y en términos individuales, y es el recordar y la autopercepción. Cuando nosotros recordamos, no solamente estamos recordando de manera, comillas, por favor, objetiva, sino subjetiva. Es como que tenemos un recuerdo en el pasado, como algo lindo que nos sucedió. Digamos, la vez que mi madre, cuando yo era niño, me dio un helado porque me raspé la rodilla. Entonces sacamos el recuerdo una vez. ¡Wow! Se ve lindo, es lindo. Amo a mi mamá, me quiso cuando me raspé, me ama aún cuando cometo errores. Guardo archivo, saco archivo, guardo, saco, guardo, saco. Cada vez que guardas, cada vez que sacas, independientemente de la naturaleza del recuerdo, va a irse idealizando. Entonces, con el paso del tiempo, la madre va a ser una persona maravillosa, la herida va a ser la herida va a ser una cosa minimizada y al final el recuerdo, por eso digo objetivo, pasó de ser objetivo a ser subjetivo. Finalmente, las narrativas. Y digo que estas dos partes se conectan y son súper importantes porque al final estas son las historias que nos contamos. Lo que decimos en voz alta, lo que decimos mentalmente, sí, ya está comprobado, afecta nuestra identidad, nos afecta como individuos. Entonces, eres tonto, eres un inútil, no puedes, te va a afectar. O un dale, no te rindas, tú puedes, te va a afectar. El problema es que eso no lo vemos a corto plazo, eso lo vemos a largo plazo. Y según Noonan, en ocasiones jamás lo vemos. Entendiendo la identidad individual, podemos pasar a la identidad colectiva, la cual Churchill trabaja con cuatro pilares. El primer pilar es la pertinencia grupal, es decir, acá hay dos ramas y es cómo te percibes tú individualmente en tu grupo. Hablemos de amigos. De hecho, voy a tomar el ejemplo con el permiso de ustedes. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco personas, veo ahí en la sala. Imaginemos que cada uno de ustedes, quiero que se lo imagine, ustedes son personas con sus gustos y sus cosas. Imagínense que ustedes se conocen de una manera u otra o se han visto y ustedes se empiezan a preguntar, ¿yo me siento cómodo acá? ¿O será que puedo como que hablar con mis compañeros y hablar del anime y al final de la presentación decir como que, uy, estuvo interesante o "Uy, ni idea de lo que estaba hablando"? Esa comodidad, esa pertenencia es lo que hace y abre el camino para la identidad colectiva. Porque decir que la identidad colectiva es solo identidad colectiva y que eso es indivisible es una falacia, porque nosotros somos individuos antes de ser colectivo.
Ahora, también lo podemos ver de una manera grupo a grupo, que es la comparación social. Ustedes son el grupito de cinco y llega otro grupo de cinco, digamos, para otra ponencia. Lo que pasa ahí es que ustedes se van a comparar en términos, esto comparar no es literal, es una metáfora, que se van a comparar en términos de a nosotros nos gusta X, a ellos les gusta Y. Ellos vienen al centro del Japón a mirar una investigación. ¿Será que lo están haciendo por esto, por aquello? Porque yo lo estoy haciendo por esto y mi grupo lo está haciendo por esto. Y eso va a generar un choque social. Al final de todas esas disrupciones sociales, con el paso del tiempo se van acomodando, y ahí es donde aparecen las famosas normas sociales, que como estamos en una sociedad ya evolucionada, se supone, tenemos regulaciones, tenemos entes, como el gobierno, la constitución y demás. Esto nos lleva a una identidad cultural y social, que significa que vivimos en cultura y que vivimos con normas. Nosotros no, por más que queramos ser libres y queramos ser individuos, siempre vamos a estar sometidos a la colectividad. Porque si vamos al supermercado y queremos comprar algo, nosotros no podemos decir, a mí me parece totalmente, digamos, capitalista y burocrático hacer una fila para pagar un producto que se puede encontrar en la naturaleza. Entonces yo me salto la fila, le muestro el producto a la señora y le digo, permiso, lo voy a sacar o directamente salgo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias sociales? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para el fanático del anime cuando la sociedad aún no permite que disfrute del anime? Finalmente, cambio y adaptación. Y es que las experiencias, las situaciones y las narrativas sociales van a influir en nosotros. Ejemplo, paro camionero. Oh, Dios mío, ya se viene otro paro grande. ¿Será que no se va a solucionar? Y empieza a sonar eso. Y empieza a sonar como una cadena. El punto es que ustedes llegan, escuchan y dicen, no, otra vez se viene lo mismo. O, no le haga caso. Pero eso se empieza a generar por grupos. Y algo interesante que dice el autor es que de ahí ese puede ser un origen de la famosa derecha y de la famosa izquierda en la política. Grupos que tuvieron pertinencia social, que tuvieron comparación social, que crearon sus normas, adaptaron sus normas y finalmente cambiaron y se adaptaron, generando un nuevo colectivo. Listo, ahora sí, aterricemos. Empecemos con las narrativas, lo que yo considero muy interesante. ¿Y cuál es el vínculo del anime con las identidades individual y colectiva? Voy a tomar un extracto de lo que yo tengo de mi tesis de maestría y es este pedacito de acá de la identificación o personalización, que hace un ratico les hablaba del cartooning. Me permito leer. Disculpen, acá hay, no sé, mi querida moderadora, si me puede decir si todos sabemos inglés o si mejor traduzco. En inglés está bien, como quieras, como te quede más cómodo. Listo, genial, gracias. Entonces, por acá dice, You don't know how many times I thought on giving up. I thought of stopping giving importance to people who didn't care about me, but I couldn't. It was impossible. Then I saw someone not giving up, no matter how shattered his body was. I wanted to be like him. I wanted my magic to be not giving up. Y esto ha sido tomado de los avances de mi tesis de maestría, como les comentaba, haciendo referencia al anime Black Clover, al personaje Asta. Primero eso. Ahora, vámonos al lado colectivo. Hablemos de algo macro que impactó el mundo entero. Es un caso dramático, pero prefiero irme al lado radical para que se entienda directamente. Nagasaki y Hiroshima, la gran tragedia. Entonces, animes como La tumba de las luciérnagas y Gen el descanso son un fuerte reflejo de la identidad colectiva en Japón que refleja el sufrimiento individual de un niño. Es lo que nos dicen a pie y es lo que nos dice el anime. Ahora, con el permiso de ustedes, voy a compartir un video, una escena. Espero que conozcan el anime y lo analizamos brevemente. Mm, Perfecto. Vamos a escuchar.
Oh, de acuerdo, perfecto. Espero que lo hayan podido ver en buena calidad y que el internet no haya sido un problema. Entonces, analicemos ese pedacito de ahí. Eh, Cuando miramos mi propia narrativa, hablando de cómo yo veía imposible darle importancia a personas que no se preocupaban por mí, estamos hablando de un diálogo entre pensamiento y experiencia, lo que estábamos tratando de identidad individual. Ahora lo que pasa es que yo recibo un medio de comunicación, recibo un estímulo que se mete en el medio y empieza a cambiar mi sentir y se conecta con el efecto de cartooning. ¿Cómo es que yo puedo decir, perfecto? Mi magia es no rendirme porque yo quiero ser como Asta y yo quiero decir, no, así yo esté destrozado, quiero cambiar la situación, quiero revertirla. La repetición constante de esto va a cambiar la biología y la psicología del individuo. Ahora, la frase clave sería, never giving up is my magic. Ahora bien, veamos un segundo extracto de un anime que no sé si lo conocen. De hecho, yo no he sido capaz de vérmelo completamente. Los admiro si lo han visto. Y vamos a ver una escena, espero que sea muy rápida. Sí, tiene que compartir el sonido. Dime, dime. Hola, ¿me escuchan? Estamos intentando ver si podemos arreglarlo desde acá, pero no sé si te sale una opción en compartir que dice compartir sonido, pantalla y sonido. Ok, ¿el anterior no lo escucharon? No. Qué lástima, no me dijeron. Yo soy fan de Black Clover y yo sé, pues yo sé que nos estás No. mostrando, pero Ay, no. Ay, sí, discúlpenme, no le di. Ay, qué lástima, lo no te siento. preocupes, no te Bueno, si preocupes. acaso Black Clover, anime recomendadísimo. Les va a gustar si no lo han visto. De acuerdo. Listo, me imagino que ya. Y B ahora じゃん。sí. B 二塾じゃ。ほんとじゃ。いつの間に来たんじゃ。おかしいね。空襲警報ならんもんね。どうしたんだろう。Altitude 3,600 feet. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. Bueno, creo que es suficiente, si no acá podemos llorar. Eh,
A ver, esto va a impactar profundamente, por supuesto, la identidad colectiva del Japón. De hecho, nosotros revisando históricamente podemos ver, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ay, Dios mío, me hago bolita. Sí. Sí, ok, vale, vale, vale. Gracias, gracias. Listos. Entonces, acá incluso podemos revisar la historia y ver cómo Japón, si miramos estos documentales, a veces pueden decir las personas que fue concebido como una derrota, así como hay otras personas que dicen que esto fue lo mejor que pudo haber pasado debido al régimen tan estricto y a la fidelidad que había al emperador. Incluso no sé si recuerdan los kamikaze. Esto va a permear sí o sí la identidad colectiva y la identidad individual, pero aterricémoslo con una frase. Oh, look, there's an enemy plane coming. Thereafter, there were no more words. Muy bien. Ahora, pasemos de la teoría a la practicidad. Entonces, veamos cosas más locales, más alejadas de la autoetnografía y más alejadas de un evento tan macro. Veamos opiniones cercanas. Entonces, primero las relaciones cercanas. Me permito leer, todo esto es anonimato total. Cuando estaba a punto de terminar el bachillerato, tenía una enfermedad dura, lo que me hacía sentir deprimido porque tenía que permanecer en cama casi todo el tiempo. Al ver animes como Black Clover y Boku no Hero Academia, me sentí, voy a corregir, más motivado a no rendirme y a seguir adelante. Esto refleja identidad, continuidad psicológica, intervención en el cuerpo, la identidad y la asociación. ¿Cómo es que se asociaron los ojos con la magia del no rendirse? Retomo esa frase. En otra instancia tenemos el anime comenzó como una simple forma de entretenimiento, pero con el tiempo desarrolló una conexión profunda con él. No solo reflejaba mis anhelos, sino que también despertaba nuevos sueños y aspiraciones en mí. El anime se convirtió en una fuente de inspiración que me motivaba a alcanzar mis metas. Dense cuenta de la narrativa y de la metanarrativa que puede llegar a poner esta persona cuando podemos decir que es una fuente de inspiración que me motivaba a alcanzar mis metas cuando en la sociedad podemos encontrar otros motivos, económicos, familiares, el amor y demás, pero el anime ocupó ese lugar. Es decir, el anime sí es un punto sociológico importante de investigación. Ahora, de pares conocidos. Voy a leer rápidamente y solamente analizamos uno. Dice, lo dejamos, el anime, un tiempo principalmente por petición de la familia y esa creencia de satanismo en esos animes. No comprendo cuando los otakus son molestados. Nunca lo he hecho, pues también disfruto de animes. Así que soy tolerante y abierta a las diferencias. El siguiente nos dice, he tenido contacto con el anime desde la infancia, lo cual ha influido en mi personalidad a medida que iba creciendo y le tengo mucho cariño. Otro dice, pude comprender varias situaciones de mi vida cuando aún era niña, adolescente, gracias a que en el anime podía ver que los personajes pasaban por situaciones similares y eso me hacía sentir comprendida. Acá voy a compartir un video con esto que es muy interesante que dialogábamos con la chica. Entonces, nuevamente aquí voy. Genial, creo que ya. Listos. バカチン本当にお風呂に入ってたよ。バカチンね。ボンって、ボンって、ボーンだって余計なこと言わなくていい Bueno, esto es, a mí me pareció muy gracioso, sobre todo porque cuando me lo contaba la chica me decía, no sé si tú te has visto Toradora. Hay una escena donde, bueno, Taiga se burla de la amiga y porque tiene pechos grandes y tiene caderas grandes y demás y que no se lo podía creer. Y ahí me dijo, Giovanni, te voy a contar algo. La verdad es que yo cuando vi ese anime, yo me sentía un poco acomplejada porque pues yo no tenía mucho. Pero vi que Taiga se lo tomaba con humor y luego cuando le tiraron el balde y demás, a mí me dio mucha risa. Yo creo que a mí me dejó de dar pena eso y entendí como que pues todas las personas eran diferentes cuando vi eso y que en realidad no debería amargarme, sino que debería como, no sé, tomarlo con humor. Eso también es un indicio de narrativa con el anime.
Olvidé compartir uno que me parece muy importante, entonces voy a hacerlo, y es el de Deku referente a la enfermedad y referente al dar no solo un 100%, sino dar un 1000%. Análisis del discurso a esto. ¿Cómo podemos decir que muscular es esa enfermedad de los ojos que tenía esta persona? ¿Y cómo podemos decir también que Deku es esta persona luchando contra eso? No sé si conocen el anime, pero pues se juega mucho con el tema de los porcentajes y el poder. Entonces que, no sé, full power to the 5%, 10%, 50%. Por supuesto, llegamos al 100, que es el tope, pero en este caso la persona dio un 1000%. Eso es un análisis de resiliencia que nuevamente va a afectar la identidad individual. Entonces, de acá, para no tomar mucho más tiempo, voy a pasar a este directamente, que me parece muy interesante. Y volvemos al tema de la segregación, donde leo: solía ser molestada en el colegio por defender abiertamente a los homosexuales y a toda la comunidad LGTB más en general. En ese momento de mi vida comencé a interesarme por el anime y las caricaturas, además de haberme quitado la presión de no tener con quién estar en los recesos. Encontré un escape del ciberbullying y logré acercarme a algunas personas en mi grado y conseguir un grupo de amigos estables porque todos veíamos Boku no Hero Academia. Estas personas me defendieron y cambiaron mi perspectiva de la vida escolar. ¿Recuerdan esto que hablábamos de la identidad colectiva? ¿Cómo es que uno se siente cómodo o incómodo en un grupo y luego cómo es que hay comparaciones en esos grupos? Ella básicamente encontró su colectivo y en ese colectivo hay una identidad compartida, que si se extiende se vuelve una identidad social. Y me dijo con mucho cariño, ¿te has visto esa escena cuando Eri-chan llega y dice dulce o truco cuando en realidad es Navidad? No sé si la recuerdan. No la pienso mostrar por el tiempo que vamos y no quiero aburrirlos mucho. Y bueno, en ese caso me dijo, el anime sí me ayudó a escapar, pero luego también se volvió una manera linda de divertirme, como de reírme con mis amigos y decir, ja, 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 mira qué chiste. Eso también nos impacta. Y bueno, otras opiniones, que es importante entender que no a todo el mundo le va a impactar el anime. Hay personas que genuinamente van a decir, lo siento, no me interesa, eso es para niños, y es totalmente válido. Siempre y cuando afecte a una persona, y tenemos que justificarlo así, porque pues así funciona la investigación, así sea una autoetnografía, tenemos que ver cuál es el impacto de esa autoetnografía en la sociedad. No podemos irnos por el lado egoísta en la investigación, o si no, cuando publiquemos, cuando sustentemos, nos van a dar palo por ese lado. Hay que validar también esto. Pues veo anime desde pequeño. Me pareció un medio entretenido para pasar el tiempo. Al principio sí veía anime, sí, pero fue negativo. Utilizaba todo mi tiempo para mirar anime durante la pandemia. Debido a eso mi mente se volvió débil. Dejé de sentir empatía y casi no interactuaba con nadie. Luego, no quiero ser grosera, pero eso es para niños, ¿no? Prefiero ver documentales, series o películas. No me atrae y creo que me costaría un poco conectar con alguien con quien tiene el anime como hobby principal. Y todo esto es igual de válido, así como es de válido que yo diga, mi magia es no rendirme, así como esta persona dijo, yo me relaciono mucho con Deku cuando pelea contra Muscular, cuando peleo contra mi enfermedad. Entonces, en términos de identidad nipona, tomemos de referencia la tumba de las luciérnagas y si queremos en el descanso, los japoneses, una notación muy interesante que hablé con una japonesa, acá radicada en Colombia, es, los japoneses no odian a Estados Unidos, odian la guerra. Yo tengo recuerdos de que me enseñaban que en la Segunda Guerra Mundial habíamos perdido, pero eso hizo mejorar las cosas porque eran épocas difíciles. Encima, no sé si sabía, pero Estados Unidos ayudó a Japón. Interesante. Entonces, Napier afirma que el anime funcionó como catalizador de los sentimientos encontrados referente a los desastres que dejó la Segunda Guerra Mundial. No sé si han tenido la oportunidad de ir a Japón. En Hiroshima hay un monumento con una llamita. Esa llamita se supone que se va a apagar cuando ya no existan bombas nucleares en el mundo. Identidad colectiva. Identidad individual reflejada en la identidad colectiva. Entonces, como ejemplo de artefacto ideológico, tenemos ese mismo el evento, la llamita de Hiroshima. Y pasemos a la conclusión. Entonces, primero es importante recordar que como investigador, mi lineamiento va subjetivo y constructivista. Es decir,
y sobre todo con una autoetnografía. Esto va a tener influencia mía. Incluso si hablamos de análisis del discurso, este va a ser totalmente subjetivo y que raye la parte objetiva va a ser muy, muy difícil. Entonces, primero entender que yo, como Luis Giovanni López Supelano, soy una persona que puede influir con sus creencias en la investigación. Segundo, anime como objeto investigativo. Y es que sí, el anime es totalmente investigable, se puede. Si ustedes tienen en mente sacar una tesis, un artículo, lo que sea, sí se puede. En el caso de mi universidad, gracias a Dios, encontré una profesora que decía, uy, Giovanni, la verdad yo no tengo ni idea de eso, pero si a ti te gusta eso, hazte matar. Y luego fue cuando me encontré con otro profesor y me dijo, bueno, Giovanni, ¿y cabe la posibilidad de que lo cambiemos? Pero no, a mí me pusieron la llamita, hazte matar, porque es que a mí esto me encanta, esto me apasiona. Entonces sí es posible, no se dejen parar. Entonces, anime como literatura visual y como narrativa. Y aunque no lo crean, el anime se puede analizar de 10.000 maneras que incluso aún no han sido descubiertas. Identidad personal e identidad colectiva, va a haber una relación sí o sí, porque lo que consumimos es lo que producimos. Quédense con la frase de lo que comes, eres lo que eres o eres lo que consumes. Ejemplo. De la teoría a la practicidad, vimos algunos fragmentos, como revisamos, donde no solamente ha sido un impacto en mí, sino que ha sido un impacto en otras personas y que ha sido un impacto profundo. Siempre y cuando no dejemos de validar que hay personas que no compaginan con el anime y es totalmente natural. A mí me encanta el ejemplo, como saber que si nosotros somos de izquierda, es muy posible que odiemos la derecha o que no nos guste la derecha, pero pues eso no hace menos válida la derecha. La derecha sigue siendo válida. Y finalmente, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por haberme escuchado. Espero que hayan disfrutado muchísimo y pues pasemos al diálogo. Ay, gracias, qué bellos. Giovanni, muchísimas gracias por tu presentación. Me parece muy interesante. Yo tengo dos anotaciones, una más de corte metodológico y otra más como de pronto de abrebocas. Me parece metodológicamente súper exigente que hayas escogido una autoetnografía, por lo que todo lo que nos explicabas de tener siempre presente que uno como investigador tiene un bagaje y un punto de vista que inevitablemente afecta a lo que uno está estudiando y cuando uno se estudia a uno mismo a partir de ese mismo, digamos, de ese mismo precepto, desenredar eso me parece complicado, pero muy interesante, sobre todo desde la perspectiva de la audiencia, ¿no? Un poco entrando a mi siguiente punto, que pues tú dirás si te parece bien que discutamos un poco. Claro que sí. Digamos, los animes que nos has mostrado del corte shonen tienen en Latinoamérica mucha influencia. Yo creo que podríamos hacer un paralelo incluso con películas de Hollywood que no tienen el mismo efecto en la gente. No sé qué opinarías tú. Porque sí, obvio, hay fans de, no sé, Deadpool y Wolverine, pero Ujú. siento que el anime genera en las personas un tipo de conexión distinto como, digamos, como parte de la cultura popular o como medio audiovisual. No sabría si eso es como, es un poquito por fuera de tu tema, pero de pronto puede ser relevante pensar en qué tiene este medio específico en términos de producción, distribución y consumo, que lo hace, digamos, tan propicio a que uno genere, digamos, esta conexión emocional e identitaria con el anime. No sé si un poco por el lado de lo que explica Scott McCloud de las caricaturas, que no son Ujú. personas, que tú puedes como verle o sea, tú puedes imponerle tus ideas un poco a una caricatura porque es un dibujo que tiene digamos, ciertas características que te apelan a ti a una idea, digamos, que tienes en tu cabeza, pero no es una persona reconocible. Perfecto. Gracias por la pregunta y por, de hecho, la explicación. Bueno. Esto es muy interesante y una de las muchas respuestas que encontré tiene que ver cómo los japoneses presentan sus propias narrativas y de hecho hay análisis comparativos de estas producciones de anime. Tomemos el ejemplo de Wolverine, ¿no? Y Deadpool, donde hay comedia dura, pero la diferencia, dice Napier, es que hay una diferencia entre la comedia del occidente y la que se origina en Japón. Entonces, a través de estas narrativas hay unos cambios específicos que logran enganchar al lector literario y de una manera esto puede ligarse con el cansancio de consumo mediático que tenemos.
Es decir, nosotros ya conocemos cómo funciona este humor, que de hecho vemos estos doblajes mexicanos, pero cuando escuchamos algo nuevo, nuestro cerebro se abre y decimos, oh, oh, espera, ¿qué es esto? Entonces, principalmente en lo que te puedo responder que tengo en mi conocimiento es, tiene que ver cómo es que las narrativas son presentadas, cómo es que estamos acostumbrados y cómo es que Japón tiene estas formas particulares de hacerlo. De hecho, también, si no me falla la memoria, no sé si fue ese autor o si fue otro, también hablaba de cómo es que los japoneses entregan el alma en el doblaje y cómo es que lo hacen con los gritos y demás, y eso engancha al lector literario visual. Espero haberte respondido. Bueno, me gustaría dar paso a alguna pregunta si tienen por acá, comentario. De hecho, si llegamos a quedar todos mudos, tengo una mini actividad preparada donde me gustaría saber sus relaciones con el anime, porque pues por algo estamos acá todos, ¿no? Bueno, a menos de que sea un trabajo. Un poco más que pregunta, un poco para conversar, que va del lado, no sé si pues tuviste y de pronto los que están aquí presentes, pues Ajá. no fue tan polémico, pero sí hizo mención de que hay una tesis que se hizo en México, en el Tecnológico de Monterrey, de que alguien relacionando la homosexualidad con consumir Sailor Moon. Oh, caramba. Sí, decía que es que el título es lo controversial porque el título dice algo así como Sailor Moon me hizo gay. ¿Sí? Ah, Entonces y- es también interesante ver, bueno, hay más gente que encuentra su identidad en el anime, pero supongo que también, digamos, en el caso mexicano, que tienen un concepto mucho más machista de lo que es ser hombre, que digamos acá en ah, Colombia, supongo que también hay un poquito esa conversación de por qué para ellos consumir algo para niñas es mucho más fuerte que de pronto lo que uno se pone a pensar aquí como en Colombia, como bueno, esto que yo consumí, ¿por qué lado me afectó? ¿Sí? Entonces va un poco de, bueno, no sabría terminar de expresar la duda, pero sí era un poco como, bueno, ¿cuál es tu ah. opinión con este tipo de posiciones? Oye, qué interesante. Y gracias porque no sabía. De hecho, acá tengo una pestaña, es el Tecnológico de Monterrey. Dice Sailor Moon Sí. me hizo gay. La subjetividad, y eso es importante entenderlo, subjetividad e identidad del hombre gay millennial mexicano desde el consumo de Sailor Moon. Antes de darte mi opinión, me gustaría saber qué piensas tú. ¿Qué opinas de ella? Pues yo realmente la busqué, pero no la he leído, Ajá. la tesis, porque me parece, de primerazo me parece una afirmación muy fuerte. Ujú. Sí, por todo lo que implica la identidad, lo que significa, pues lo que es ser uno y demás. Y no sé, a mí me llama mucho la atención esta conversación entre cómo consumimos el anime en Latinoamérica y en otros lados. Yo personalmente de la pregunta que hacías tú ahorita pienso es que está muy relacionado con la otredad, pero eso es mucho más largo. Y no sé, en esto de la entidad, porque yo pensaba en un momento, los animes que tú mencionas ahorita, no sé por qué me parecen relativamente recientes. Sí, de pronto es la edad. Pero, pero yo pensaba que era como, hay unos momentos que aquí como espectadores de anime consumíamos lo que había, porque no podíamos decir, ay, yo quiero ver es esto, o yo quiero ver es esto otro, porque no había esa opción, uno solo podía ver lo que encontraba, ¿sí? Entonces yo siento también eso hace que hasta cierto punto lo que era esta identidad era como, bueno, esto es lo que había para ver. Yo no sé si la persona que hace este trabajo en Monterrey dijo como, pues es que eso era lo que había, y me parecía bonito, entonces ahí llegué. Sí, porque Oye, hasta donde yo soy consciente, en el momento de Sailor Moon no tenía realmente, era Sailor Moon y Dragon Ball. No había como quien decir más Choyo acompañando a Sailor Moon. ajá. Entonces, sí, Es súper la interesante. Rosa de Versalles no termina de entrar en la misma categoría. Sí, pero digamos como contemporáneo que tú digas que tenga Mm, licencia ahí para traducir, se me ocurre, tal vez. Sí, mucho más. como Candy Candy. Sí, Candy Candy, tal vez. Mm.
Bueno, pues apuntar a qué sucede en esto. Bueno, esto va a tener una influencia sí o sí, así como a nosotros me impactó, como a mí me impactó, va a impactar a cualquier persona que ni siquiera esté empapada del tema. Entonces va a generar quizás una asociación entre anime y homosexualidad, pero pues es que hay que revisar totalmente. Algo con lo que sí se puede asociar, si acaso, es con el efecto cartooning, ¿no? Donde tomemos ese hecho donde tú dices que antes se consumía lo que tocaba. Entonces, en ese caso, como digamos, tú solamente veías Sailor Moon, entonces, pues tú admirabas a Sailor Moon y decías por el poder del prisma mágico, que creo que es la frase, no estoy seguro. Entonces, tú lo que hacías era como imitar los gestos, eso iba afectando tu identidad personal y tú admirabas a esa persona y aspirabas a ser esa persona. Entonces, ya luego, por factores externos, que es lo que dice el autor, es cuando empieza a haber esta disparidad y empiezan a chocar y al final al individuo le toca bueno, enfocarse o encuadrarse en un colectivo. Y entonces es cuando empieza el tema de la etiqueta. Ah, soy homosexual, soy heterosexual y demás. Y no solamente en temas de género, sexo y orientación sexual, sino en todo tipo de temas. Es complejo y de hecho muchas gracias. Le voy a dar una lectura porque es como, wow, y de hecho puede llegar a ser increíblemente útil para mi autoetnografía. Entonces, gracias y bueno, te di mi opinión respecto a lo que sé. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, bueno, primero que todo, gracias Luis por la presentación de pues, la ponencia y de cómo esta pequeña digresión de tu tesis que nos mencionaste. Yo no tengo ninguna pregunta concreta, solo tengo como preguntas abiertas respecto al tema porque, pues por un lado me interesa mucho todo este énfasis que haces en el anime como objeto de investigación porque eso pues me genera como mucho ánimo y muchas ganas de adentrarme porque muchas veces es muy difícil categorizar el anime como un medio cultural y entretenimiento que tiene el suficiente peso académico como para poder ser presentado, digamos, en una tesis o en una especialización, en una maestría. Y claro, en un espacio como Japón o Estados Unidos esto ya está mucho más establecido, pero en estos latinoamericanos no sé muy bien cómo está. Algo me dice que no está tan marcado y siento que si le hablo, digamos, con mis profesores de literatura, pues me van a decir lo mismo que tienen a ti, como, uy, hermano, pues yo no sé, pero se ve que a usted le gusta, entonces hágale. Entonces, ver Ujú. este tipo de investigaciones y que tú no solo te has animado a mostrarlo, sino que lo has hecho algo personal y lo has vuelto una etnografía, me motivan mucho como estudiante a seguir como esos indicios como pasionales que puedo llegar a tener. Es un hecho que el anime, yo diría que después de pandemia se volvió un fenómeno mucho más aceptado y a mí me causa mucha curiosidad si se puede como llegar a desligar el anime como algo de, como un producto de Cool Japan y si ya se puede empezar a hablar como un producto mundial, porque pienso mucho en estas adaptaciones que Netflix ha hecho, que son estudios americanos, estadounidenses que están haciendo estas ediciones, estas animaciones, entonces entra como mucho esta pregunta de si el anime ya se puede desligar de eso o si se queda como un producto netamente territorial de Japón. Es una pregunta abierta que surge y concuerdo mucho con todo lo que mencionas de la construcción de identidad y sería muy interesante también ver si se puede mover eso a otros espacios, como estoy pensando en los animes de deporte y como en los olímpicos de ahorita la mayoría de participantes de ellos hacían un montón de, pues de Ujú. como estas poses de, digamos, me acuerdo de el que ganó el americano, el velocista que hizo el del Infinity de Goyo. Entonces tengo esas preguntas abiertas y te agradezco por compartirnos todo esto. Bueno, pues me alegra mucho que también estés en la misma línea. Yo insisto, no sé, a mí esa profesora me puso la llamita en los ojos porque yo ya sabía que me gustaba. Yo espero haber puesto esa llamita en tus ojos y te digo, hazte matar por tu tema si es lo que amas. Si se pudo afuera, ¿por qué no podrías tú? Si hay gente que ha sacado tesis de esto, artículos de esto, ¿tú por qué no podrías? Hazte matar por tu tema. Antes de dar mi respuesta referente al anime, si lo podemos separar de Japón, mundo y todo esto, no sé, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene la respuesta o les gustaría dar la opinión, incluyendo las personas que están en virtualidad. David, Mateo, si quieren opinar, por supuesto. Me tomo el atrevimiento, las personas que están virtual, si quieren activar el micrófono y opinar, perfecto. Si no hay nadie, pues me tocó. Vale, perfecto, listo, me tocó. Eh, sí, sí se puede, totalmente se puede. De hecho, hablemos del ejemplo este del consumo que nos está dando María Camila, ¿cierto?
Sí, tú nos dabas el de Wolverine y de eso, exacto. Gracias, María Camila. Es, si está haciendo algo, un objeto de consumo en la actualidad, y nosotros acá podemos ir de vez en cuando a cine y así las salas no están llenas, hay animes ahí, significa que sí es una realidad porque las personas lo están consumiendo y no podemos separarnos del concepto de que lo que consumimos nos afecta. Y de ahí tú te puedes escapar donde quieras. Vete por narrativas, vete por identidad, vete por etnografías, vete por sentimientos, vete por orientaciones, por donde quieras y verás que vas a encontrar un camino. Esto de la identidad personal es solamente un camino. ¿Sabes cuál es la cosa? Que no va a haber mucha gente experta en anime. Entonces, como es un tema, y lastimosamente los directores casi no saben nada de anime, los investigadores no saben casi nada de anime. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros creemos que el conocimiento lo tienen ellos, cuando tú eres un experto en anime. Entonces tú eres quien debe ser básicamente, no funciona así, pero tú tienes que ser tu propio director. Venga a ver cómo es que yo me defiendo con este tema. Y hablemos del ejemplo que diste del medallista olímpico, ¿no? De hecho, yo también veía a alguien que hacía, creo que hasta con música de fondo, de openings de anime, creo que Haikyuu, algo por ahí vi Sí, de eso. el Mm, equipo de voleibol japonés. exacto, y me pareció súper interesante. Y yo dije, o sea, ¿ustedes se imaginan la motivada que se pegaron estos chicos escuchando ese tema? ¿O será que Sí. pasó por un oído y salió por el? No, ahí hay un tema para investigar. Hay un tema. Todo eso sí se puede investigar, todo eso sí se puede revisar. La cosa es qué tanto estás dispuesto a tú, qué tanto estás dispuesto, discúlpame, a pegarte tus leídas y a defender con argumentos, porque sí se puede. Y te lo digo porque me ha tocado defenderlo bastante, más de lo que crees. Sí, Gracias. con gusto. Yo también, un dato. Yo también hice mi tesis de pregrado del anime y sí fue también una pelea en un departamento. Yo me gradué de dos departamentos, pero en uno me dijeron que no. En el otro sí me dijeron que bueno. Pero sí es un poco lo que dice Giovanni, es uno hacerse matar y uno dice que uno quiere y para adelante. Les quería Sí, contar que también, digamos, si uno lo piensa desde el término de la producción, el anime como estilo también se ha vuelto muy popular en, no sé, en China, en Corea, incluso en Arabia Saudita. Y este tema me parece interesante porque mi director de tesis del máster nos contaba que uno de sus amigos investiga cómo la realeza de Arabia Saudita ha contratado a directores de anime para que hagan la historia de su país en anime y lo vendan eventualmente, no sé, en el 2035, no sé cuándo, ¿saben? Pero digamos que se le ve ah, un valor cultural muy grande al anime como un vehículo para sí. transmitir lo que se quiera transmitir incluso a nivel, digamos, nacional. Mm. Entonces, sí, esto es un tema. Claro, y eso es porque, digamos, no sé si tiene tanto, yo creo que sí, yo creo que sí. Y es que recuerden que somos seres humanos con emociones y el anime apela a las emociones de una manera profunda. Entonces va a cambiar, va a impactar sí o sí. Anime emociones, esa podría también ser otra rama de estudio. Ujú, complementando lo que decías. Pero es muy interesante, ¿no? Cómo es que el anime puede ser como un objeto para ser juzgado, pero por otros lados ahí sí se le puede sacar provecho, ¿no? Sobre todo todo entra por el lado del comercio y del negocio, pero eventualmente nos damos cuenta que ese lado de comercio y negocio tiene implicaciones adicionales. Sí, no sé si tengan más comentarios, quejas, protestas, paros, camioneros, ¿no? No, por Nada. aquí no, no sé tú. Yo, pues, la verdad me siento muy contento. De hecho, voy a añadir algo. ¿Tu nombre es? Discúlpame. Esta María Camila, es que no los conozco, perdón. Sí, tú. Discúlpame. Los dejé de escuchar. Hola, hola, por ahí te medio Hola, escuché. ahora sí. Trabada. Sí, te escucho. Sí, ahora sí. Julián, Julián. Julián, ok, Julián, un gusto. Fíjate, no sé cómo te sientes, pero espero que te sirva de motivación. Eh, Fíjate que frente a todo esto, yo llegué a sentirme como abrumado y demás, referente a todo este tema del anime, y va mi hermano y me dice, wow, ese eres tú ahora, tratando de defender el anime a capa y espada, tratando de decir esto sí importa, esto sí es válido, esto sí cambia a la gente.
Y veámoslo en este caso, digamos, estamos dos personas virtual, estamos cuatro o cinco personas, no, tres personas virtual y estamos cuatro personas en presencial. Y me dijo, ahora imagínate en unos años cuando seas un referente del anime y llenes un auditorio. No te detengas porque tu punto de partida es comillas, comillas, bajo, sino que sigue y eventualmente verás que no solamente te vas a impactar a ti, sino que vas a impactar a todos los demás. Además, esto es chévere, no es por nada, pero si nosotros vemos otros investigadores que se meten con unas cosas recomplejas, ¿para qué? Para poder publicar, para poder subir en el rango salarial y se meten con unas cosas para meter en revistas clasificación A, clasificación B y viven amargadísimas. Nosotros podemos decir con todo orgullo, uff, yo me mato leyendo, yo me mato estudiando, uy, pero qué cosa tan linda. Ustedes no saben cuántas veces yo lloré haciendo esto. Cuando vi lo de Gen, el descalzo, uf, yo lloré, yo tuve que parar, yo dije, no, espere, porque es que esto es muy pesado para mí. Cuando vi lo de Black Clover, cuando yo estaba triste, cuando estaba mal, y yo dije, wow, este man pudo en un mundo donde la magia es todo y no tiene magia, ¿yo por qué no voy a poder? Y de hecho eso a uno lo moldea. Sí. Gracias. Sí. No sé si tengan más comentarios, quejas, no sé, como gusten. Y si quieren compartir algo también personal, se pueden. Quizás de una manera u otra para que lo vean. Todo eso que es sentimiento individual y que uno dice, es lo que siento, punto, todo se puede analizar científicamente. Y ahí eso es súper interesante. Pues yo estaba pensando, ya que hablan mucho de este análisis del anime y la academia, yo sé que en México si hay cosas, yo de hecho participé en un coloquio hace 2 años que era del anime y las humanidades, ¿sí? Entonces hay ambiente de referencia, no solamente este muchacho del Tecnológico de Monterrey, sino que a la gente le gusta mucho hablar y conversar. En mi ponencia fue un poco de la escritura femenina dentro del manga y como manejan muy esto de que muchas veces durante la historia cuando una mujer escribe tiene que hacerlo desde el anonimato. Mm, Y en el caso del manga es desde los seudónimos. Pero, por ejemplo, sí. me acuerdo de alguien también que estaba hablando y me acuerdo de esta conversación del personaje porque era algo de filosofía y de cómo Mewtwo en la película de Pokémon generaba esa conversación filosófica. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo pienso, y hoy en día lo veo un poco más con esto que se está haciendo acá en el centro de Japón, habemos muchas personas interesadas y se está empezando a hablar. Pero pues como dices tú, Luis, hay que abrir los espacios Exacto. Y no crean y que todas defenderlos. Sí, y no crean que todas esas voces van en vano. Los investigadores, comillas, comillas, duros, los que han publicado y los que tienen influencia en decanaturas y todo ese cuento, ellos escuchan y ellos empiezan a Mm. mirar. Y tengan por seguro que si en algún momento ven algo significativo, ahí sí ellos van y lo aprovechan. ¿Saben por qué? Porque es un campo inexplorado y los campos inexplorados son terriblemente apetecidos. Entonces, ¿por qué no ser nosotros primero? Ujú. Sí, gracias. Eso sería todo. Digamos que sí, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo alocado para esto, pero no sé si tienes algún comentario extra, algo más que Eh, agregar, tus redes sociales, tu correo, Ay, sí, por ahí no sé. estaban, si van a necesitar, por ahí sí tenían las diapositivas, de hecho tenía, ahí con una imagen que me encanta encima. ¿Pudiste Eso. compartir? Eso. Sí, ahí estoy compartiendo. Entonces, si necesitan contactarme con toda confianza, prefiero que me escriban a mi personal y no a mi institucional, porque en el institucional yo me gradúo, desechan ese correo y ahí murió todo, mientras que en el personal sí pueden en cualquier momento contactarme. Si ven que les puedo ayudar de alguna manera, que podemos construir algo juntos, yo súper contento. Y ya, y eso sería todo. De verdad les agradezco que hayan estado acá, que se hayan tomado el tiempo de venir y bueno, la energía.
O sea, de verdad, muchísimas gracias. Generalmente estos eventos de ponencia a veces, no sé, bueno, entiendo que algunas personas ya han estado, a veces es un ambiente un poco tenso, porque a veces hacen preguntas muy comprometedoras o dicen, ven, pero es que tu estudio era cualitativo, ¿por qué metiste datos cuantitativos? Y empiezan como, y uno queda como que, oh, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy apretujado. Mientras que me gustó bastante porque este es un ambiente de construcción bonita. Ya. Entonces, eso es todo. No más comentarios, nada más. Muchas gracias. De verdad, les agradezco. Y gracias a los espectadores, gracias a David y a Mateo también. Hola Luis, ¿cómo estás? Yo soy María José Dávila, soy la gestora cultural del Centro del Japón. Estoy aquí tras Hola, bambalinas. ¿cómo estás? No, te quería agradecer pues por esta ponencia. La verdad es que la idea con Japón en perspectiva es poder abrir estos espacios de discusión frente a trabajos de investigación relacionados con Japón o temas que se relacionen con Japón, justamente para esto, como para que haya un poquito más de diálogo, como para identificar esas temáticas por las que se tiene interés, pero por las que realmente no ha habido un espacio real pues de divulgación y también de discusión. Entonces, qué bien que haya sido el primer ponente de nuestro segundo ciclo. Nosotros ya tuvimos un ciclo el semestre pasado también en las que se presentaron distintos miembros del semillero de estudios sobre Japón de la Universidad de los Andes, con sus tesis de pregrado y de maestría. Y pues es un honor poder tener otros investigadores también de fuera de la Universidad de los Andes que trabajen estos temas y que también pues los compartan con otras personas. Em, entonces, pues nada, también agradecer a las personas que están en línea y a las personas que vinieron el día de hoy a la ponencia. Este ciclo continuará con otras dos ponencias en octubre para que estén súper pendientes y ojalá te podamos tener en Bogotá en algún momento, Luis, en alguno de los eventos del Centro del Japón o que podamos vernos en algún momento y pues charlar de tú a tú, pues porque es importante poder tener estos espacios y poder tener estas interacciones. Entonces, pues nada, no sé si tengas algún como comentario adicional, pero pues ya por este lado podríamos ir comenzando a cerrar. No, pues les doy muchas gracias de verdad y qué envidia siento de ustedes, porque acá no hay centro del Japón, acá no hay japonés como lengua extranjera y no tienen idea de yo y otras personas cómo nos encantaría tenerlo. Entonces aprovechen que tienen eso, no lo desperdicien, sobre todo Japón, la Universidad de los Andes que tiene un vínculo tan fuerte y creo que también con la embajada, ¿no? Si no me equivoco, o sea, es una locura. Entonces, nada, muchísimas gracias y pues espero algún día poder visitarlos y decir, ay, ¿se acuerdan de esa ponencia? Ah, ese era yo. Ya. No, Gracias, muchas cuídate. gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Vale, gracias. Hasta luego. Chao, Luis, que estés bien. Luis, Gracias. espéranos un Ay, segundito. espérenos un segundito. Nos Espera un esperas un segundo. segundo. Espera un Gracias. segundo.